El 30 de septiembre de 1983, gracias al trabajo de académicos y a la movilización estudiantil, la UNAM estableció parte del territorio de Ciudad Universitaria como zona ecológica inafectable. Desde ese momento hasta nuestros días, se ha refrendado el compromiso en otras 4 ocasiones y el territorio protegido se ha incrementado. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria hoy representa una tercera parte del campus. Resguarda el 80% del pedregal presente en CU y asume, con ello, el compromiso de promover la protección y el respeto de la vida silvestre nativa del sur de la Cuenca de México. La Secretaría Ejecutiva de la REPSA es la encargada de resguardar y conservar estas 237 hectáreas, de difundir la información sobre sus condiciones actuales, así como impulsar que la investigación y la docencia se sumen a su protección. La CEREPSA es una dependencia vinculante que colabora con Protección Civil, bomberos, vigilancia, jardineros, intendencia y 40 dependencias más que colindan con las áreas de reserva ecológica, con el fin de coordinar todos los esfuerzos que conducen a su preservación. Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, recibirlos. Mire usted, ya en este 5º programa de esta maravillosa serie que lleva por título El Pedregal de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues hoy, para cerrar con broche de oro, pues vamos a estar platicando sobre el tema del Pedregal y precisamente la ciudad universitaria. Así es que, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, dando la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros aquí en Mirador Universitario. Ya los datos para nuestras vías de comunicación, redes sociales, correo electrónico, estarán apareciendo en pantalla. Recuerde que para nosotros su opinión es muy valiosa, nos enriquece, nos fortalece y quizá por ahí tenga usted la inquietud de que algún tema sea abordado, particularmente aquí en la barra de Mirador Universitario, pues establezca contacto con nosotros y con mucho gusto le daremos pues salida. Así es que el día de hoy vamos a estar platicando muy a gusto y para ello, como es tradicional aquí en Mirador Universitario, nos acompañan 2 grandes personajes, investigadores ellos y además versados en este tema, por lo cual pues agradezco muchísimo su presencia. En primer término, saludo con mucho gusto al doctor Antonio Lot Helgueras. Él es investigador del Instituto de Biología. Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Al contrario, gracias. Y por otro lado, con mucho gusto también saludo al doctor Peter Krieger. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Peter, bienvenido, muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, y pues nosotros ya estamos preparadísimos para dar una emisión más de este programa donde estaremos platicando sobre el Pedregal Ciudad Universitaria. Y para empezar, yo quisiera, ya es el último programa de la serie, que nos platiquen un poquito para que la audiencia termine de entender qué se entiende por REPSA, es decir, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Empiezo contigo, Antonio. ¿Cómo no, Carlos? La Reserva Ecológica que está en la UNAM es un espacio natural que podríamos caracterizar de varias maneras, habría varias formas de definirlo, pero básicamente es un área natural protegida, consignada a la universidad, o sea, en custodia por la universidad, y que es muy importante porque es quizá de los últimos relictos, de los últimos refugios que queda como un ecosistema natural, o sea, como un pedregal. Nosotros los biólogos ya decimos que es un matorral xerófilo. Ese es el tipo de vegetación que domina para caracterizar el paisaje, ¿no? Como una unidad. Lo xerófilo quiere decir seco, ¿no? Nos recuerda un poco a los desiertos, ¿no? Aquí lo interesante es que es una formación de lava, es una especie de isla de piedra, digámoslo así, volcánica, que se originó hace menos de 2000 años, hace 1670 años para ser preciso. Correcto. Por la erupción masiva y violenta del volcán Xitle. Y cuando hablamos del volcán Xitle estamos hablando de varios conos que estaban alrededor del principal, ¿no? Entonces, por la topografía muy particular del Valle de México y de lo que hoy es la Ciudad de México,
la lava tuvo varios tipos de formaciones muy diferentes y muy interesantes. Y yo quisiera, para que vean que sí hay varias maneras de definirlo, si me permiten, claro, quisiera yo leer un poema que dedicó y escribió el gran poeta Carlos Pellicer. Okay. Fue un poema que escribió para un amigo que lo acompañó con un dibujo del doctor Atl. El doctor Atl, que sabemos todos que era un gran pintor, un artista, que se dedicaba mucho a dibujar los volcanes, ¿no? Visitaba con frecuencia el Pedregal. Okay. Entonces, es muy interesante lo que nos dice Carlos Pellicer, porque es otra manera de definir el Pedregal de San Ángel y, en consecuencia, la Repsa. Adelante. Este valle que ves, taller de fuego, fábrica de volcanes, todo altura, es hoy la gigantesca arquitectura de lo que Furia fue y es ya sosiego. De a quien lo mira el prodigioso juego de ser y de no estar, monte o llanura, la mano con mirada de escultura, le da a la luz tactilidad de ciego. Quien así dibujó lo que te envío es del Valle de México, albedrío, mágica voluntad de su grandeza. Su nombre, en el deshielo milenario, es un clamor de la naturaleza, sencillo, fraternal y planetario. Si revisamos con cuidado cada párrafo, realmente hace una descripción impresionante de lo que es el Pedregal de San Ángel. Además, impecable. Sí. Porque hay dos términos que a mí particularmente me llamaron la atención. Taller de fuego. 1. 2. Fábrica de volcanes. Que es precisamente de alguna manera esta diversidad de iconos que nos estás comentando y que por supuesto tienen rutas diversas, ¿no? Formando nichos diversos también para especies vegetales y animales. Si mal no tengo entendido, mi querido Peter, esto viene desde la década de los 80, ¿no? Más o menos la Reserva Ecológica 1983 para ser precisos. Sí. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con esto de la Repsa? Haciendo énfasis porque hay cultura en todo esto, ¿no? Y esto es importante que nuestros amigos del público también lo conozcan, porque a veces cuando oímos reservas ecológicas pensamos que nada más es una parte técnica, científica, y se nos olvida también toda la coyuntura cultural que, como acabamos de ver, existe. Sí, gracias Antonio por escoger, seleccionar y exponer este poema, porque justamente explica que la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel no solamente es un asunto de investigación ecológica, biológica, sino también un asunto cultural, cuestión que es esencial para mis investigaciones. La reserva es un espacio sobresaliente, extraordinario, emblemático en Ciudad Universitaria, pero también en la Ciudad de México. Y yo quiero subrayar ese aspecto. Estamos viviendo en una megalópolis paradigmática para la hiperurbanización del mundo. Ya casi son más que 50% de la población mundial que vive en ciudades y en gran parte en una cifra creciente en megaciudades con más de 10 millones de habitantes. México tiene aproximadamente 20 millones de habitantes y México es una ciudad paradigmática para un desarrollo no sustentable y lo que digo yo claramente, autodestructivo. Entonces se sellan las superficies con asfalto, con cemento, hay una contaminación brutal del aire que respiramos cada día, hay un grave problema con el abasto del agua, un manejo crítico del agua, y hay una desaparición brutal también de la biodiversidad. Entonces, una vez el arquitecto Richard Rogers dijo que las ciudades son como parásitos en el paisaje, chupan el paisaje, cubren el paisaje, y entonces nos enfrentamos a una situación de inversión. Al inicio, en la historia cultural de las ciudades, la ciudad se protegió de la naturaleza salvaje. Fue un producto de la civilización, a veces con muros, una distinción de ciudad-naturaleza. Hoy en día tenemos la cosa opuesta, entonces tenemos una alfombra de urbanización que destruye el paisaje, entonces surge la necesidad de preservar algo típico, algo esencial de nuestra tierra, claro, del lugar. En este caso es la
roca volcánica. Aquí traigo algo que es muy típico para el Pedregal, una vegetación típica. Entonces lo que hacemos es un proyecto cultural, tomar la decisión política cultural de preservar una reserva y defenderla frente a la hiperurbanización, repito, autodestructiva de esta ciudad. Y para perfilar la reserva como un proyecto cultural necesitamos investigación, es lo que yo a eso me dedico. Y mencionamos aquí el Dr. Rattel, o podemos mencionar también el fotógrafo Armando Salas Portugal. Claro. Entonces la obra de arte, la pintura, la fotografía, la poesía, todos son medios de conciencia, de generar una conciencia que es un valor, no solamente preservar un templo colonial, una pirámide mesoamericana, sino también un ecosistema específico, único y bello también. Bueno, regálenme unos minutitos y yo los invito. Vamos a ver este material sobre precisamente el contexto histórico de la Reserva Ecológica de la cual estamos platicando el día de hoy. Y si les parece, volvemos con esto, volvemos a ver este segmento de piedra para que ustedes también lo conozcan y seguimos platicando. Fíjese, 33 años ya de actividad de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Así es que vamos para allá, regáleme este momentito y volvemos aquí, seguimos platicando aquí en Mirador Universitario, no se vayan. Yo quiero decir que esto ocurrió a inicios de los años 80. Aquí en la Facultad de Ciencias y en la universidad había una situación de mucha efervescencia política, ¿no? Y mucha participación, si bien es cierto era menor a la que había habido en los años 70, había una gran participación estudiantil y académica también, y un gran interés por problemas internacionales, nacionales y locales y problemas de la universidad. Entonces, pues digamos, dentro de todo este contexto, ¿no?, de un interés muy grande por una serie de cuestiones que estaban sucediendo en el país y en el mundo, es que comienza la lucha, el movimiento por el decreto de una reserva ecológica del Pedregal ante una serie de reportajes que aparecieron en la revista Proceso, ¿no?, en donde se anunciaba que se iban a hacer una serie de ejes viales, así lo decía la nota, ¿no?, ejes viales para conectar con Perisur, ¿no? Después se dijo más tarde, ¿no?, cuando ya México iba a ser la sede del Mundial de Fútbol, que iban a hacer para poder conectar el Estadio Azteca con el Estadio de CU, en fin, este tipo de cosas, pero que amenazaban decisivamente la existencia misma de la comunidad ecológica del Pedregal de San Ángel, ¿no? Para esto es necesario remontarse al movimiento estudiantil y académico, ¿no?, pero principalmente estudiantil, que se llevó a cabo en aquellos años, hablo de 1982-83, en defensa del Pedregal, ¿no? En defensa del Pedregal se creó justamente el Comité en Defensa del Pedregal de San Ángel, ¿no?, una organización fundamentalmente integrada por los que éramos estudiantes en aquella época y fundamentalmente, aunque no únicamente, fundamentalmente de la carrera de biología. Había una pluralidad enorme, una pluralidad muy grande de compañeros que estábamos participando ahí, ¿no?, con enfoques distintos sobre el significado de esto, pero frente a pesar, digamos, de diferencias que había entre nosotros, nos unificó siempre un espíritu de conservación, de preservación, ¿no?, de esta área importantísima que había. Hubo movilizaciones, manifestaciones aquí dentro de la ciudad universitaria, hubo consultas a autoridades universitarias de aquella época, el rector era Rivero Serrano, alguno de sus funcionarios nos recibió alguna vez, ¿no? Es importante hacer notar que por la misma época se estaba construyendo la estación, la prolongación de Zapata hasta la universidad, y la estación del metro estaba produciendo una devastación enorme, ¿no?, de esa parte de la reserva, y que además, quién sabe por qué razón y a quién le correspondió la genial idea, ¿no?, entre comillas, de llenar con cascajo todo el camellón que ocupa aquí, que está entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Veterinaria por detrás, ¿no?, que era una hondonada, ¿no?, natural, ¿no?, una hondonada natural,
y a alguien se le ocurrió embellecerlo, ¿no? Poniendo pasto. Y entonces todo ese tipo de cosas nos puso bastante indignados, ¿no? A muchos compañeros. ¿No? Hicimos manifestaciones, hicimos declaraciones públicas, estuvimos yendo con funcionarios en aquella época, Departamento del Distrito Federal, ¿no? Fuimos tuvimos audiencias con autoridades de la universidad. Nunca renunciamos a la movilización como la manera más importante, ¿no? De parar todas estas obras de devastación del Pedregal. Desde luego que teníamos una argumentación científica muy importante, ¿no? Muy importante, provenientes de muchos de los ecólogos, botánicos, etcétera, que habían estudiado esa área de muchas décadas atrás. Frente a esos argumentos científicos, combinados con esa movilización importante, era prácticamente imposible una negativa de las autoridades de la universidad o del Departamento del Distrito Federal para no decretar una zona de reserva. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo, querida amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre el Pedregal y Ciudad Universitaria. Bueno, ya nos comentaba Peter, ¿no? Algunos aspectos al respecto. Ya vieron ahí este fragmento de Roca. ¿Tú me quieres comentar algo adicional a esto, Antonio? Sí, en el mismo sentido que decía Peter de esta comunicación, de este contacto de varias disciplinas que finalmente al integrarse entienden mejor lo que significa un pedazo del Pedregal. Okay. Es importante recordar lo siguiente: la concepción y construcción de Ciudad Universitaria en el campus, ¿no? Que esto ocurrió a principios de los años 40, el siglo XX, es muy importante y muy interesante decirlo, porque en ese momento aquel grupo de arquitectos y de quizá otros personas importantes en ese momento, entendieron que había que conservar el Pedregal como algo emblemático y que distinguiría a Ciudad Universitaria. Y ahí va implícito la parte de la naturaleza. Okay. Entonces, la vegetación, tal como ellos lo entendieron, lo incluyeron dentro del programa y del manejo al futuro del campus de Ciudad Universitaria. Okay. Y es importante recordar esto porque parecería que no, daba igual. No. O sea, seleccionaron esta área del sur de la ciudad, que era una gran isla de piedra, ¿no? Claro. Y trataron de conservar lo más posible. Y eso que quedó, gracias a la visión de los universitarios cuando se conceptualizó la idea de la construcción de Ciudad Universitaria, es lo que hoy es la Reserva Ecológica. Esto es muy importante lo que dices, porque no fue una situación ornamental. No. Y entonces lleva implícita la responsabilidad de su cuidado. Así es. ¿No? Desde su creación misma. Ahora, ¿cómo andamos, Peter, en términos de la generación de conocimiento, de la capacidad de gestión, de la administración, los avances que hemos tenido? Porque son 33 años, digamos, de cuidado formal, ¿no? Que es la creación de la Reserva Ecológica, pero viene desde mucho antes, ¿no? Desde la década de los 40. Platícame un poquito sobre eso, Peter. Hay que defender la Reserva Ecológica frente a construcciones, a la construcción de vialidades, etcétera. Para preservarla necesitamos un concepto transdisciplinario de investigación donde se juntan varias entidades de la universidad. La universidad es un universo de diferentes tipos de conocimientos. Yo personalmente en mi investigación quiero reanimar una idea antes de la era de la especialización de las ciencias de Alexander von Humboldt. A inicios del siglo XIX, Alexander von Humboldt relacionó datos científicos duros con una visión estética del paisaje de las ciudades. Yo creo que es una herencia muy valiosa. Nos enfrentamos a una especialización. El geólogo nada más ve la construcción química de la piedra, pero yo desde mi punto de vista digo también esa piedra tiene una forma que nos hace pensar. El acto de ver también es un proceso neuronal que nos genera un conocimiento diferente. Entonces el acto sensorial produce conocimiento y para eso necesito un esquema de conocimiento.
obras de arte, Dr. Rattel, fotografías nos ayudan a entender esa piedra de manera diferente, su complejidad. Y también presenciamos en la historia cultural de México en el siglo XX una codificación hasta nacionalista de la piedra, en Diego Rivera y en otros artistas. Entonces la construcción de Ciudad Universitaria, que era un proyecto moderno y completamente distinto de la universidad en el centro histórico, muy apretado. Ahora, digamos, la universidad se abrió al paisaje e intentó hacer dialogar arquitectura moderna, abstracta, con elementos del paisaje, con un paisaje emblemático típico. Y para eso necesitamos un concepto, y hasta la fecha, digamos, después de más de 3 décadas, digamos, la Reserva Ecológica es un espacio muy atractivo, un espacio de contemplación, donde sí universitarios, visitantes, todos disfrutan un contramodelo a la ciudad, a la megalópolis no sustentable. Ven el libre crecimiento de las plantas, ven la belleza de un documento que es un documento de millones de años, depende, digamos, del tipo de roca, pero es un documento de una historia violenta de la formación de nuestra tierra, de los volcanes. Y México es un país extremadamente interesante en términos geológicos, sí, pero repito, no solamente se queda como un asunto especializado de los geólogos, sino es como parte de la identidad topográfica de los mexicanos y de los universitarios. Y eso hay que fomentar como base para la preservación productiva sustentable de un espacio emblemático. Sí, retomando un poco el tema que estamos platicando, obviamente con Peter y contigo, Antonio, hablabas, está bajo custodia de la UNAM. Esto quiere decir, bueno, está implícito, no es propiamente de la UNAM, digamos, en términos de que está bajo el cuidado de la UNAM, y decía yo, te comentaba, tiene implícito la responsabilidad de su cuidado. ¿Cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado nuestra casa de estudios en este sentido? Muchos, muy diversos y muy complicados. Okay. No es fácil entender este concepto que está en custodia, exacto, ¿no? Pero tampoco está formalmente como una área natural protegida oficial. Okay. ¿No? Sí está considerada, pero tiene un estatus muy especial. Entonces, la universidad tiene el gran reto de cuidarla, ¿no? Porque es algo que los mismos universitarios son los que defendieron esto y explicaron por qué era importante este espacio, y las autoridades de la universidad en ese momento aceptaron eso y entonces se incluye. Ahora, efectivamente hay muchos retos. ¿Por qué? Porque pretender cuidar un ecosistema dentro del campus universitario, donde hay cerca de 200,000 habitantes, ¿no? Sí. O sea, que estamos hablando de una población, los que vivimos aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos cerca de 200,000, ¿no? Entre estudiantes, profesores, trabajadores, etc. Y además hay una población flotante de 100 adicional. 100,000 personas más que entran, salen, visitan. 7,000 construcciones. Sí. ¿No? En fin, entonces eso lo hace muy complicado. Sin duda. ¿No? Y como bien decía Peter, además esto está dentro de una de las megaurbes más pobladas del mundo. Entonces, la influencia humana ahí, cotidiana, hace muy complicado cuidar y preservar un ecosistema natural que tiene una riqueza en flora y fauna muy especial. Claro. Esta topografía del Pedregal se formó con la erupción del volcán, creó una serie de microambientes o microhábitats. ¿Qué fue lo que le dio la diversidad? Exactamente. Sin duda alguna. Y es muy interesante porque cuando nosotros hemos hecho análisis comparativos de los índices de biodiversidad entre el Pedregal de San Ángel y 2 de las reservas que también son de la UNAM, una en Los Tuxtlas, Veracruz, que es una selva alta, perennifolia, muy bonita, y otra en Chamela, Jalisco, que es una selva baja, caducifolia o subcaducifolia, ¿no? Muy contrastantes. Bien. Uno pensaría que la selva alta es la que tiene el mayor número de especies por área de superficie. No, fue el Pedregal de San Ángel. O sea que realmente la biodiversidad es única, es un ecosistema único, que en realidad, para acabar de definirla, yo diría es un socioecosistema.
Perfectamente. Pues, ¿qué les parece si regresamos con ese tema, ¿no? Platicar de esta biodiversidad? Y vamos a ver qué nos dijo el público, a quien le preguntamos su opinión sobre la conservación de los ecosistemas originarios. Vamos para allá y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario. Más que nada por eso es importante, ¿no? Porque hay que preservar como la conexión que hay con la naturaleza. Yo opino que sería una buena iniciativa si se empieza a cuidar, porque estamos perdiendo cada día más especies y es muy triste ver eso. Bueno, es importante porque eso ayuda a que haya también animales dentro de ese hábitat y que nosotros también nos podamos recrear ahí en esos lugares. Híjole, yo creo que se han perdido mucho en ciudades como esta precisamente, porque la sociedad se ha puesto más en ver como grandes edificios y todo eso, y nos hemos olvidado que realmente nosotros necesitamos mucho la naturaleza. Entonces, a mí me gustaría que se rescatara toda esta parte de recopilar como estancias, los animales de aquí mismo, las plantas, y por ejemplo, en mi caso que soy maestra, para poder llevar a mis niños a lugares de este ambiente, para que conozcan lo que realmente había aquí. Originario, pues, ¿era Jusco? No sé, yo digo que sí, solo es. No sé si eso cuente, pero por ejemplo Chapultepec es como lo más próximo a que fuera como un ecosistema sin modificar, por decirlo así. Sí, por ejemplo, está el parque de Xochimilco, Seúm, el parque de los Venados. Pues, por ejemplo, me gusta mucho la parte de los dinamos, precisamente porque todavía se alcanza a percibir parte de lo que era del Distrito Federal, ¿no? No, la verdad no lo sabía. Sí. No recuerdo el nombre, pero sí a un costado del estadio hay un parque, ¿no? No sabía eso, pero pues sí, tiene sentido porque sí tienen muchísima como área verde y yo digo que está bien conservado. Yo sí sabía que tenían especies endémicas. Conservación, pues más que nada, igual, ¿no? O sea, no contaminar los ecosistemas. Pero yo digo que incluso también es como darle la importancia haciendo ciertas actividades recreativas también ahí, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, vamos al cine, ¿no? Con los amigos, podríamos ir a un día de campo, podríamos comer en algún lugar natural y de la misma manera vamos a empezar a agarrar un gusto por la naturaleza. Entonces yo siento que de esa manera también podríamos agarrarle cariño a los ecosistemas y digo que creo que también es una forma de preservarlos. Inculcar a nuestros hijos, ¿no? A cuidar el medio ambiente, no tirar basura y promover, no sé, en este caso sería la plantación de árboles, todo eso. Creo que desde lo básico, que es no tirar basura y eso, hasta lo más como implantar como nuevo tipo de tecnología que no afecte mucho a los ecosistemas, porque como lo que está pasando en Yucatán de los manglares y que los cortaron, no hacer ese tipo de cosas porque sí son importantes en nuestra vida. Pues más que nada preservar lo que ya se tiene. Ya ve que ahí en Seúl hay plantas que han sido traídas de otros lugares y tampoco quemar ni destruir esos lugares. Yo creo que yo tengo grandes puertas precisamente por lo que decía con mis alumnos, que sí está bien toda la evolución que hemos tenido como una gran ciudad, pero también recoger y hacer proyectos de reconstrucción, ¿cómo se llama?, del cuidado de nuestro medio ambiente.
Pedregal 204 del programa de adopción del Pedregales que tiene la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Fue adoptado e inaugurado en el 2013, en abril del 2013, y es un espacio para la conservación, para la divulgación de la ciencia y para continuar con investigaciones sobre este sistema tan importante. Era un espacio intencionado para que se construyera un estacionamiento, sin embargo, con los esfuerzos tanto del Instituto de Geología como de Geografía, se firmó el convenio para protegerlo, resguardarlo y empezar con diferentes labores de rehabilitación de Pedregal. Como pueden ver, esta es la entrada principal, es un sitio donde se comenzó a hacer restauración ecológica. Se ha pasado por diferentes etapas, desde el sacado del cascajo y materiales no nativos, porque la ciudad universitaria fue rellenada para que se nivelara y poder construir. Entonces el primer objetivo fue sacar todo eso, descubrir todo el lecho basáltico de roca proveniente del derrame del Xitle. Este pedazo en particular ya tiene 3 años y ha sido muy bonito ver todo el proceso desde que se limpió hasta que se introdujeron especies nativas y cómo poco a poco el sistema se ha ido recuperando. Hemos contado a lo largo de este tiempo con ayuda de muchas personas. Han venido de la Coordinación de Áreas Verdes a ayudarnos, cuadrillas de trabajadores para ayudarnos a deshiervar y quitar todo el quicuyo. Con excavaciones y ya con maquinaria hemos sacado el cascajo y el suelo para descubrir toda la roca desnuda y hemos descubierto diferentes microambientes como esta hondonada. Más hacia adentro, ahorita por la época de lluvias está ya muy cubierto todo, pero tenemos la zona núcleo. La importancia del Geopedregal es que es un espacio para continuar con la investigación y la docencia. Cada mes tenemos 2 jornadas. En este momento estamos descubriendo esta plancha de basalto. Se pueden observar las geoformas del relieve y estamos quitando toda la hierba que ha crecido en esta época. El Geopedregal también participa, las maestras, las doctoras encargadas de este proyecto dan el taller de Ciencias de la Tierra y sus alumnas están viniendo a hacer prácticas e investigaciones a este Geopedregal. Hay una chica que está midiendo infiltración del agua. Entonces, cómo este sistema, esta roca, este sustrato, infiltra y ayuda a la retención del agua. Hay otra chica que está haciendo monitoreo de contaminación biomonitoreo por líquenes. Esta, de hecho, es una pared seleccionada para esa investigación porque hay una diversidad muy grande de líquenes creciendo aquí. Acá construimos un invernadero para toda la propagación de especies nativas, desde la semilla hasta que tenían una edad madura para ser trasplantadas a los diversos sitios. Tenemos una colmena de abejas por allí que nos ha resultado un poco impráctico para jornadas de limpieza, pero es muy importante conservarlas en estos momentos. Son nuestras polinizadoras. Se ha descubierto en las jornadas todo este relieve. Se pueden apreciar las geoformas como las trenzas de lava y se empiezan a colonizar. Entonces llegan tapetes de algas, tapetes de cianoprocariontes, musgo, que empiezan la formación de suelo para que lleguen otras especies a establecerse. Muy bien, pues aquí al norte del Geopedregal podemos ver, es un ejemplo claro de cómo estaba antes. Esto estaba parejo, cubierto de pasto y se ha venido excavando y quitando todo el relleno. Se puede ver aquí el perfil de cascajo y basura y pasto, invasores, demás. Y el objetivo es ir descubriendo para llegar al lecho basáltico y que se comience todo el establecimiento del ecosistema del Geopedregal, de la reserva. En 3 años hemos avanzado mucho. Estamos muy contentos porque se acaba de firmar por otros 3 años la protección de este espacio. Y bueno, la reserva del Pedregal de San Ángel sabemos que es un pulmón para esta ciudad y nos brinda muchísimos servicios ecosistémicos. Y lo importante es que hay muchos fragmentos a lo largo de Ciudad Universitaria que la idea es que los adoptemos y que comencemos a valorarlos, a difundir su importancia y a tomar medidas para la conservación que generen un cambio a largo plazo.
Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que las vías de comunicación estarán apareciendo en pantalla para que usted establezca contacto con nosotros, le pregunte a nuestros expertos todo lo que quiera usted conocer adicionalmente de lo que estamos platicando sobre el Pedregal y la ciudad universitaria. Y de nueva cuenta, muchas gracias por el favor de su atención. Bueno, vimos algún material ahora en la cápsula, un sondeo donde les preguntamos a jóvenes qué opinaban de la conservación. La respuesta, podemos decir, fue unánime de que sí, hay que proteger, hay que cuidar, ya lo comentaban ustedes. Y por otro lado, un recorrido del Geopedregal, ¿no? El que se conoce con el número del 204, que data de abril del 2013 aproximadamente. Ahora, yo oigo cotidianamente, y creo que todos, Peter, la naturaleza. Y a veces caemos en una situación muy romántica, ¿no? Emocional. ¿Por qué no nos defines desde tu óptica qué es la naturaleza? ¿Cuál es el concepto real de la naturaleza? Y con base en eso, paso contigo, Antonio, para ver hasta dónde está el área de impacto de la REPSA, ¿no? De ese reducto de Pedregal que tenemos ahora en Ciudad Universitaria y que está ya en el resguardo de nuestra casa de estudios, como platicamos. Adelante. La Reserva Ecológica ofrece una imagen de biodiversidad. Okay. Es un valor muy importante y es una compensación a un concepto de naturaleza controlada que todos tenemos. Si vemos cómo aparecen los elementos naturales en la megaciudad, es el pasto cortado, el arbusto cortado, la planta ornamental, el bambú, que es como elemento arquitectónico decorativo. Entonces hay un miedo del libre crecimiento de las plantas, hasta que es un aspecto psicológico y político, digamos, porque digamos, en la teoría de la biología también siempre hubo una analogía del libre crecimiento de las plantas con el libre desarrollo del ser humano como individuo. Entonces estamos viviendo en una megalópolis artificial con terrenos sellados de asfalto y luego con plantitas ornamentales. Eso es nuestra relación con la naturaleza. Me acuerdo una vez un niño estaba viendo una pequeña planta alrededor del segundo piso del periférico y dijo: mira papi, una selva. Entonces para el niño de la megalópolis ya una plantita es una selva. Entonces en esos contextos culturales la Reserva Ecológica ofrece una imagen diferente. Descubrir que la biodiversidad es algo enriquecedor, ofrece una experiencia diferente a la naturaleza controlada. Por eso yo, por ejemplo, pienso que la universidad es un lugar de vanguardia donde se experimentan cosas. Incluso una reserva ecológica debe expandirse en otras partes de la ciudad como espacio de experimentación, porque lo que tenemos como parques públicos son parques neobarrocos, donde tenemos arbustos, el elemento decorativo, ornamental, donde uno no puede pisar el piso y donde hay casi cero experiencia con la belleza y biodiversidad. Entonces yo creo que la universidad debe promover incluso la generación de más reservas ecológicas dentro de la masa de la megalópolis. Importantísimo entonces entender que el concepto de naturaleza es cuando se puede tener una interacción con la naturaleza y no toda esta parte restrictiva que tú ya bien nos apuntas. Ahora, Antonio, tenemos un reducto ahí del Pedregal y la REPSA, ¿no? Sí. ¿Cuál es la implicación que tiene en términos del área de impacto de la Reserva Ecológica? Sí, es muy importante esa pregunta y sobre todo por lo que acaba de decir Peter. Hay que entender que dentro del campus universitario tenemos la Reserva Ecológica como tal, que está protegida, y tenemos una serie de fragmentos de pedregales en el resto del campus. Bien. Hay cerca de 300 fragmentos de diferentes tamaños. Hay un ejemplo muy bonito dentro del campus de la UNAM, que es este Geopedregal, que está en el estacionamiento entre el Instituto de Geografía y el Instituto de Geología. Y fue un experimento interesante donde se logró fundamentar que en lugar de que se volara, se destruyera y se hiciera una serie de cajones para más los automóviles, se logró recuperar, y es un área experimental donde hay muchos muchachos que están haciendo sus tesis, están haciendo investigación a largo plazo. Ahora, tenemos un problema en el campus de Ciudad Universitaria que está afectando a la reserva. A pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo para que esto no ocurra, y aquí tengo que señalar al arquitecto de paisaje Pedro Camarena,
que realmente ha seguido esta idea de experimentar dentro del campus y fuera de Ciudad Universitaria con la gerojardinería, o sea, utilizar las plantas nativas del pedregal en zonas de pedregales, ¿verdad?, que están alteradas, modificadas, que tienen rellenos de cascajo, etcétera, se limpian y lo que se hace es eso, se deja solo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Una, que evitas tener plantas exóticas, que es lo que forman los jardines de nuestra ciudad. La mayoría de las plantas no son mexicanas y por lo tanto causan problemas. Que era nada más buscando ese objetivo ornamental que nos comentaba Peter, ¿no? Dos, no hay que regarlas, podemos ahorrar el agua, ¿no? Y el mantenimiento es natural, es muy sencillo. Sí, se da solito. Solo. Entonces, el entender la importancia de esos fragmentos de pedregal es fundamental que lo conceptualicen bien las autoridades y los funcionarios de la universidad, sobre todo de la Dirección General de Obras, porque luego diseñan unos jardines que, bueno, y hemos peleado mucho con esto, y hemos demostrado que esto funciona mucho mejor, claro, en todos sentidos. Y además, la suma de estos fragmentos de pedregales tienen que ver con estos, lo que ofrece el ecosistema, ¿no? O sea, la infiltración de agua, la recarga del agua, el que la temperatura ambiente en estas zonas, dentro de esta ciudad, es más adecuada, la oxigenación, la captura de carbono. O sea, hay una serie de servicios ecosistémicos muy importantes que nos está dando estos fragmentos. Y además, la comunicación, estos son como corredores. O sea, mucha de la fauna requiere tener estos pequeños fragmentos para hacer sus recorridos de hábito, ¿no? Y si no existen, la población se muere. Pues ahí está precisamente tanto el llamado a las autoridades, pero quizá todos nosotros tenemos la pregunta, ¿cómo nos podemos involucrar? Las personas interesadas en la protección de nuestro pedregal, y digo nuestro como sociedad, pero también la cuestión de pues de la comunidad universitaria, porque no solamente somos los que vivimos aquí propiamente el día a día en nuestra querida ciudad universitaria. Y para ello entonces le entrevistamos a la maestra en ciencias Hilda Marcela Pérez Escobedo. Ella es la responsable de comunicación ambiental de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo y precisamente cómo usted, yo, todos, qué debemos hacer para involucrarnos en la protección de este maravilloso sitio que tenemos aquí, en nuestra megalópolis paradigmática. Me encantó ese término. Así es que vamos a ver este material y regresamos rapidito. Regáleme un minutito aquí en Mirador Universitario. Ya volvemos. El papel que hacemos como universitarios es fundamental. Por ejemplo, el papel que hacen los trabajadores como los jardineros, bomberos, protección civil, vigilancia y los compañeros de intendencia que trabajan en las áreas abiertas del campus es un trabajo primordial, fundamental, ya que son ellos los que están más en contacto con la vida silvestre, ¿no? Con los tlacuaches, con las plantas nativas, con las orejas de burro, con los palolocos, etcétera, con el paisaje en general, con el pedregal, y son ellos los que pueden estar sensibles ante el ecosistema, ¿no? Y ante lo que el ecosistema podría necesitar o no. Y son sus acciones justo las que van a ayudar más a promover su permanencia. Entonces, el hecho de repente de tapar hoyos, de construir o de urbanizar un lugar, pues obviamente va ir reduciendo las posibilidades de que la vida silvestre del campus se propague, y el que los trabajadores estén conscientes de la importancia del campus, de que estamos embebidos en un espacio único, es primordial. El papel que tienen los académicos, por ejemplo, también es importante, ya que tanto la investigación que puedan hacer sobre el socioecosistema de Ciudad Universitaria en general es fundamental para poder proponer estrategias de conservación del mismo ecosistema y también como para poderlo reconocer. El papel también de los académicos tiene que ver con la formación de grupos estudiantiles, ¿no? de estudiantes de diversas carreras
que es a través de los profesores que se informan o que se hacen conscientes de que estamos embebidos en el Pedregal. Y a través de prácticas de campo, de visitas guiadas, de pláticas incluso que solicitan a la Reserva Ecológica, es como se enteran los chicos de que estamos en este lugar tan maravilloso, ¿no? El papel de los estudiantes en este caso también es fundamental. Los estudiantes son prácticamente el 70% de la población del campus. Es muy importante porque, claro, son jóvenes que tienen bastante energía, que tienen mucho interés en general en las cuestiones sociales, en las cuestiones del ecosistema, y son muchos de ellos los que nos ayudan en la cotidianidad, tanto con servicios sociales como tesistas, para poder promover la conservación del ecosistema. El papel que también tiene, bueno, dentro del campus también coexistimos con la población que viene a visitar el lugar, población que viene de repente nada más una vez y nunca más vuelve, población que viene de manera cotidiana y recurrente, y lo que nosotros pensamos es que mientras los que vivimos dentro de CEU y estamos aquí cotidianamente, si estamos conscientes de dónde estamos metidos, va a ser más sencillo que la gente que viene de paso se incorpore y se sume a esta responsabilidad y a este compromiso que como universitarios adquirimos desde el 83, que fue decidir proteger el Pedregal de Ciudad Universitaria. Bueno, cualquier persona se puede involucrar en la protección del Pedregal de Ciudad Universitaria. Se puede hacer a través de hacer servicio social, en el caso de estudiantes, de cualquier carrera, de cualquier facultad del campus o de la universidad en general, o incluso de otras universidades, pueden hacer su servicio social con nosotros, con la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal. También se puede a través del voluntariado, ¿no? Tenemos un programa de colaboradores REPSA, que es a través de, lo único que necesitas hacer prácticamente es tener más de 18 años y poderte comprometer a asistir a una actividad al mes de las actividades que tenemos cotidianas, ¿no? Que son recorridos a la reserva, jornadas de limpieza, jornadas de recolección de desechos, retiro de especies exóticas, también jornadas de difusión y de comunicación sobre el ecosistema en general. Hacemos también rondines en las áreas de la reserva. Y solo pedimos prácticamente la disponibilidad y la disposición a lo largo del semestre son a lo mucho 3 horas al mes, ¿no? Prácticamente. Si se pueden involucrar más tiempo, está maravilloso, es fenomenal. Si vemos algún animal lastimado, herido con condición vulnerable, reportárselo a bomberos de CEU es fundamental para que ellos puedan recogerlo, darle atención. También puede ser una cuestión de no alimentar a la fauna, ni tanto nativa ni tanto exótica, para no modificarle sus hábitos alimenticios. El tema también de informarse un poco más sobre este ecosistema es algo que cualquiera lo puede hacer. Tanto tenemos nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, tenemos el portal web de la reserva, tenemos el canal de YouTube, el Twitter, etcétera. Tenemos bastantes redes sociales a través de las cuales uno se puede enterar de las actividades que hacemos, involucrarse en ellas, y desde informarse sobre el ecosistema original. Eso es algo del Pedregal de San Ángel, es algo básico para que cualquier persona pueda hacer, y ya si tienes las ganas, el interés, la disposición y la disponibilidad de tiempo, porque eso es algo crucial, pues estás cordialmente invitado a asistir a las actividades que realizamos, y te puedes enterar a través del Facebook o del portal web de la reserva. Pues muchas gracias a la maestra en ciencias Hilda Marcela Pérez Escobedo por todo lo que nos dijo, y gracias a usted por continuar con nosotros. Y bueno, estamos viendo toda esta parte, cómo hacerle, cómo involucrarnos. Se ha hablado de la gran relación que hay en términos de la cultura, ¿no? De ese equilibrio con la naturaleza. Aparte de la ciencia, me parece que hay otros elementos colaterales. Entonces, en este sentido, para este último bloque, yo quisiera pedirte, Peter, a manera de conclusión, tu reflexión final sobre esto. Y obviamente el énfasis que tenemos como sociedad en esa parte cultural de equilibrio natural que ya nos has comentado a lo largo del programa. Sí, la Reserva Ecológica también dialoga con obra de arte, con una obra sobresaliente a nivel mundial, que es el espacio escultórico, un anillo
que revela el origen geológico de esa zona y revela un paisaje diferente a las superficies de asfalto. Es decir, revela un espacio o demuestra un espacio de contemplación, lo que es muy importante. Tu segmento de la piedra, un espacio escultórico que... Aquí déjame la cita para que nuestros compañeros del staff, para que usted, amigo, en casa o donde nos esté siguiendo en este programa, pues, se dé cuenta de la maravilla que es este fragmento y que así está todo el Pedregal, ¿no? De la belleza compleja de la piedra volcánica. Sin duda. Entonces, un espacio escultórico actualmente cuestionado por el edificio H. Y eso creo que es un asunto cultural. Hay que defender la reserva ecológica con todo, con un concepto transdisciplinario, con todas las disciplinas, incluyendo la psicología, la antropología, la estética y, por supuesto, básicamente la biología, la ecología. Eso es como un asunto de todos, por eso me gusta mucho, digamos, que Antonio estableció esa serie de mesas redondas de todas las dependencias de la UNAM relacionados, comprometidos con la preservación del espacio escultórico y de la reserva ecológica, que para mí es un espacio muy importante en México, en Ciudad Universitaria, y para mí un espacio cotidiano de compensación muy importante que pocas universidades en el mundo tienen un espacio así. Hay que defenderlo. Sin duda. Pues muchísimas gracias, doctor Peter Krieger, por haber estado con nosotros. Ha sido fantástico escuchar tus comentarios al respecto. De nueva cuenta, bienvenido y esperamos verte en un programa más de Mirador Universitario. Muchas gracias. Antonio, tus reflexiones finales, por favor. Sí, como bien decía Peter, hay que aprender a mirar el Pedregal, no negar el paisaje. Okay. Y vale la pena insistir en que este socioecosistema o ecosistema natural es único en el mundo por sus características muy particulares y sobresalientes, singulares. Pero además es el único ecosistema protegido en un campus universitario. En otras universidades que tienen grandes extensiones en sus campus, tienen áreas conservadas, pero que corresponden a un manejo del hombre, no es precisamente un ecosistema natural. Nativo. Es importante decirlo, ¿no? Okay. También lo que señalaba Peter es muy importante. Existe este concepto de infraestructura verde, que es un concepto muy importante que utilizan los arquitectos y los ingenieros para integrar, ¿no?, a diferentes escalas donde vive la gente y su contacto con la naturaleza. O sea, tratar de que en los barrios, en las colonias, en diferentes áreas, las personas sigan teniendo un contacto con la naturaleza. Digamos, una urbanización equilibrada. Exactamente, ¿no? Y eso es algo que creo yo que hemos logrado aquí en el ejemplo de la reserva. Además, ¿por qué? Porque la maravilla de que la reserva esté dentro de CEU es que todos los investigadores y profesores están. Claro. Entonces tenemos geofísicos, geólogos, geógrafos, ecólogos, biólogos y del área de las ciencias sociales y humanidades. Sin duda. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Existen más de 500 publicaciones de esta reserva. No existe ese conocimiento de ningún área natural protegida de México. Okay. La que más se conoce es la reserva del Pedregal de San Ángel. Entonces, tenemos que aprovechar ese conocimiento para seguir innovando, seguir creando cosas nuevas que aseguren que la población en estas megaurbes vivan mejor, tengan una calidad de vida mejor. Pues, y aquí tenemos las pruebas. Ahí está ya. Antonio Lot Helgueras, muchísimas gracias por el privilegio de haber estado con nosotros, te lo aprecio mucho. Y bueno, pues nosotros ya también nos vamos, ojalá y rompamos este criterio de una megalópolis no sustentable, que tratemos de corregir todos los problemas del agua, del asfalto, de la pérdida de la biodiversidad que hemos estado generando, que nos quiten esa etiqueta de ser una ciudad autodestructiva, que recordemos las maravillosas palabras del maestro Carlos Pellicer, taller de fuego y fábrica de volcanes, y como bien nos decía el doctor Antonio, aprendamos a mirar el Pedregal, no a negarlo, y colaboremos todos
en esa responsabilidad que tenemos implícita, es nuestro, lo tenemos aquí. Vamos a cuidarlo, no andemos abandonando especies animales con ese criterio, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, de que lo soltamos en la naturaleza. No es así. Producimos, además de problemas de falta de responsabilidad con estos seres vivos, también del daño ecológico que generamos. Los invitamos que a través de este espacio que nos han hecho el favor de seguirnos en esta serie del Pedregal y la ciudad universitaria, pues pongamos nuestro grano de arena y colaboremos algo que ojalá después no tengamos que verlo en fotografías, sino que sigamos disfrutando de este equilibrio que nos han platicado nuestros expertos. Así es que muchas gracias a todo el staff y al equipo de producción que hicieron posible la transmisión de este programa. Y yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto a usted el favor de su atención. Y yo lo invito para que nos siga en una emisión más de Mirador Universitario, precisamente para tratar temas diversos que sí, a usted, a mí, a todos nos importan, nos involucran. Así es que nos vemos hasta la próxima. Del 100% de pedregal que existe hoy, la REPSA, el Geopedregal y el Sendero Ecológico del CCH Sur protegen un 80%. Aumentar la adopción de los pedregales remanentes por parte de la comunidad universitaria ayudará a que conozcamos más sobre el ecosistema en el que estamos inmersos. Esperamos que esta serie de programas haya colaborado a sensibilizar a los espectadores en su relación cotidiana con la biodiversidad del entorno y a mantener viva la esperanza de que la vida silvestre seguirá existiendo y propagándose saludablemente en medio de nuestro respeto, una actitud consciente y nuestra mejor actitud como seres humanos.